Bueno, y el día de hoy, quería platicarles acerca de, pues la tragedia que vimos en Chiapas, la semana pasada, la tragedia de migrantes, que fallecieron 50 de ellos, pero 100 de ellos iban en la parte del camión de la caja seca, ¿no? Me gustaría tocar este tema porque, es impresionante cómo se ha diluido este tema en la agenda pública y creo que esto habla mucho de cómo tenemos quizá anestesiada nuestra capacidad crítica y de asombro como sociedad ante este tipo de tragedias. Y creo que serviría muchísimo el comenzar dimensionando cuáles son las dimensiones de una caja seca de 53 pies, de un tráiler básico que observamos en la carretera. Y bueno, empezando en ese sentido, recordar, y no sé si muchos lo sepan, pero el largo de un tráiler, el largo de la caja seca de un tráiler es de alrededor de 15 metros, ¿no? Y el ancho es de 3 metros de ancho, estos centímetros más menos, lo cual nos da un aproximado de 45 metros cuadrados de superficie, ¿no? En ese sentido, recordar que una casa de interés social promedio en México tiene alrededor de 70 metros cuadrados, 70 metros cuadrados de espacio y alrededor de 40 metros cuadrados de construcción. Y si pensamos que el hecho de que una familia, por ejemplo, de 8 personas viva en una casa de esas dimensiones pequeñas, pues ya podemos considerarlo hacinamiento. ¿Cómo podemos llegar a matizar o llegar a comprender el que 100 personas estén ubicadas en ese mismo espacio? Porque básicamente es básicamente el mismo espacio. Tendríamos que pensar que estas personas, estas 100 personas metidas en ese espacio, tendrían que estar paradas. De otra forma, es muy difícil que puedan siquiera estar sentadas o que se les pueda dar la posibilidad de acostarse en un espacio tan reducido. A eso tenemos que sumarle que evidentemente en estas cajas no hay ventilación. No hay forma para poder respirar. A eso, pues cerrando las puertas, quedan en total obscuridad. Entonces tenemos en un espacio que difícilmente podríamos considerar que entran y que pueden habitar 8 personas, tenemos a 100 personas hacinadas en este espacio. Y esto lo menciono porque escuchamos que los medios internacionales se asombran, por ejemplo, con las tragedias que existen, por ejemplo, en el Mediterráneo, cuando se transportan gente de África a la parte de Europa y han habido tragedias muy fuertes. Bueno, esto que pasó en México es de estas mismas dimensiones, si no es que de dimensiones mayores. Y aquí tendríamos que preguntarnos ante el pensamiento o ante cierta filosofía de muchos connacionales que mencionan que, bueno, pero pues al final de cuentas eran migrantes, pues que dónde queda nuestra capacidad pues de ser humanos, de ser empáticos, porque más allá de su categoría, de su estatus migratorio, que es un estatus de documentos, al final de cuentas es simplemente un estatus de burocracia, el que uno sea migrante o no sea migrante, pues los animales, por ejemplo, se transportan en condiciones mucho más humanitarias. Podemos pensar cómo se transportan a los cerdos, a las vacas, a los pollos, y claramente tienen dimensiones muchísimo más humanas que las condiciones en las cuales se está obligando, digamos, a transportarse a todos esos seres humanos. Entonces, poner en el centro la tragedia, esta tragedia humanitaria. Y en ese sentido también pensar pues en cuáles han sido las respuestas de las autoridades. Es cierto, se menciona acerca de atender las causas estructurales. Esto es una condición que sin duda debe de tener cualquier política pública que realmente quiera acabar este problema de raíz. El defender el atender estas causas estructurales es sumamente importante, pero es uno de los últimos pasos que se tiene que hacer, o quizás es importante que no viemos los pasos más importantes.
Y en ese sentido tendríamos que pensar cómo nos sentiríamos como mexicanos si esta tragedia hubiera ocurrido en Estados Unidos, por ejemplo, y que el gobierno norteamericano nos hubiera dicho, bueno, vamos a atender estas causas estructurales, cuando lo primero que se tiene que hacer es hacer justicia. Y en ese sentido de hacer justicia tenemos que recordar que el chofer que manejaba este camión salió huyendo y no se ha encontrado hasta el momento. Ese es un punto importante para hacer justicia. También tenemos que recordar que este camión tenía placas, este camión había sido parado o había pasado por retenes y usualmente en los retenes se paran a los camiones y a los transportistas se les pide la documentación que acredite el amparo de la carga. Por eso existe un documento que se llama carta de porte, que permite acreditar que uno está transportando una carga que no es suya, ¿no? Entonces, cualquier mínimo, pues Estamos análisis de cualquier contentos. policía, de cualquier retén, de cualquier control fronterizo, hubiera encontrado a Tenemos 100 la Ceiba ahí personas enfrente. hacinadas en un espacio y tratándolas de Bueno, esta nos da forma totalmente muchísimo inhumana. Entonces, por un gusto lado, tenemos que se necesita llevar hacer a una labor cabo muy esta fuerte por parte de la conferencia Fiscalía para lograr hacer justicia y desde creo que ahí están todos los Villahermosa, elementos Tabasco. para hacer la investigación, porque las Vamos placas a se registran a nombre de informar una persona, sobre la ya incidencia sea o delictiva física en o a el nombre de una estado. persona moral cuyas cuentas pueden ser congeladas, cuyo se puede tener También se va a una informar investigación sobre profunda al respecto. trabajos También corregir que los se problemas están administrativos y de realizando corrupción, para y la prevenir mala praxis inundaciones. policial en todos en los retenes, principalmente en los retenes de la frontera sur. Por otro lado, también antes de atender las causas estructurales o quizás en paralelo, también tendríamos que revisar nuestra política exterior con los países de Centroamérica. Así, por ejemplo, en el símil de lo que Estados Unidos ha hecho de impulsar a México a que nos preocupemos más por atender a nuestra frontera sur, no sabemos cuándo México va a empezar con un programa de, bueno, Guatemala, cuida tu frontera sur, y comenzar a presionar a nuestros vecinos del sur, así como nuestros vecinos del norte nos presionan a nosotros. Necesitamos toda una estrategia mucho más integral para poder atender estos problemas y también, claro, atender las causas, pero no olvidarnos que lo que vivimos, lo que presenciamos es el asesinato de 50 personas y el hacinamiento y trato inhumano de más de 100 personas. Y por último, mencionar que esto es un problema sumamente sistémico, que hablamos de toda una industria que está detrás porque nadie se arriesga a transportar en ese espacio tan pequeño a 100 humanos, si no sabe, si sabe que no lo van que no lo van a detener, no hablamos de un problema menor, no hablamos de una persona que fue transportada, o sea, un problema en el cual pocas personas son transportadas. Hablamos de toda una industria en el cual está, por decirlo así, con tanto valor, porque las autoridades no están atendiendo el problema, con tanto valor se transportan y se mueven en el territorio nacional que se arriesgan a meter a más de 100 personas en un tráiler y provocando este tipo de asesinatos, ¿no? Entonces, mi comentario del día de hoy, de esta semana, me gustaría que como sociedad entendiéramos que lo que presenciamos es algo sumamente trágico y que debe de ser atendido con toda la seriedad por parte de las autoridades, y nosotros como sociedad debemos de seguir poniendo el dedo en la llaga en que no es posible que mueran 50 personas, que sean asesinadas de esa forma, y tampoco podemos estar transportando a seres humanos en condiciones mucho más inhumanas que lo que transportamos a los mismos animales que transportan en nuestras carreteras de México. Muchísimas gracias por este espacio.